El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, martes 17 de febrero de 2026. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo más que un solo pan en la barca. Jesús les hacía esta advertencia: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí que no tenían pan. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Oídos y no oyen? ¿No recuerdan? Hermanas y hermanos, esta palabra nos sitúa dentro de la barca con Jesús. No es una escena lejana ni simbólica solamente, es una imagen viva de nuestra propia vida espiritual. Vamos con Él, caminamos con Él, pero muchas veces seguimos preocupados por lo material, por lo inmediato, por lo que creemos que nos falta. Y mientras el Señor nos habla de algo profundo, nuestro corazón se queda atrapado en lo superficial. Los discípulos se angustian porque no llevaron pan. Jesús les habla de la levadura, del peligro de una fe contaminada por la hipocresía y el poder, pero ellos no logran ir más allá de su preocupación concreta. Les falta pan, eso es lo único que ven. Y entonces Jesús, con dolor y paciencia, les pregunta si todavía no entienden, si aún no recuerdan todo lo que han visto y vivido con Él. Este evangelio nos confronta con una verdad muy humana. Caminamos con Dios, pero no siempre confiamos en Él. Hemos visto su acción en nuestra historia, hemos experimentado su ayuda en momentos difíciles, pero cuando llega una nueva dificultad, volvemos a inquietarnos como si estuviéramos solos. El olvido espiritual es uno de los mayores riesgos de la fe. Jesús les recuerda las multiplicaciones de los panes. Les recuerda cómo sobró pan cuando parecía imposible. No lo hace para humillarlos, sino para despertar la memoria del corazón. Porque recordar lo que Dios ha hecho es fundamental para confiar en lo que hará. Cuando perdemos la memoria espiritual, el miedo ocupa su lugar. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Dios nos ha sostenido en momentos de enfermedad, nos ha dado fuerza en el duelo, nos ha abierto caminos cuando no veíamos salida. Sin embargo, ante una nueva prueba, reaccionamos como si nada de eso hubiera sucedido. Volvemos a preocuparnos, a dudar, a pensar que no será suficiente. Este evangelio es especialmente cercano para nuestras familias en México, donde la preocupación por el sustento, por el trabajo, por el futuro de los hijos, ocupa gran parte del corazón. Jesús no ignora esas preocupaciones. Él sabe que necesitamos pan, pero nos invita a no reducir la vida solo a eso, a no dejar que la angustia nos haga olvidar su presencia. Para entender mejor esta palabra, pensemos en una historia sencilla, de esas que nacen de la vida diaria. Don Ernesto Salgado Pérez tiene 71 años, vive en la colonia La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León. Durante más de 40 años trabajó como panadero, levantándose de madrugada para amasar el pan que alimentaba a muchas familias del barrio. Hombre trabajador, responsable, de carácter serio, siempre preocupado por no faltar nada en casa. Don Ernesto cuenta que, aunque siempre creyó en Dios, vivía con una preocupación constante por el dinero y el futuro. Incluso cuando el negocio iba bien, su corazón no descansaba. Un día, tras una mala racha económica, comenzó a sentir miedo y ansiedad. Pensaba que todo se vendría abajo. Fue entonces cuando, escuchando este evangelio, se dio cuenta de que había pasado la vida entera amasando pan, pero le costaba confiar en el pan de la vida. Recordó cómo Dios nunca había dejado a su familia sin lo necesario. Recordó las veces que, aún en dificultad, siempre apareció una ayuda inesperada. Don Ernesto entendió que Jesús no le reprochaba su trabajo ni su responsabilidad, sino su miedo a confiar. Ese día decidió entregar su preocupación al Señor y aprender a descansar más en Él. Así actúa Jesús con nosotros. No nos reprocha nuestras necesidades, sino nuestra falta de confianza. No nos dice que no nos preocupemos por el pan, sino que no dejemos que esa preocupación
endurezca el corazón y nos cierre los ojos a su acción constante. La levadura de la que habla Jesús es sutil. No se nota de inmediato, pero lo va impregnando todo. La levadura de los fariseos es una fe sin memoria, una fe llena de apariencia pero vacía de confianza. La levadura de Herodes es una fe que se apoya en el poder humano y no en Dios. Ambas nos alejan de la sencillez del Evangelio. Jesús nos invita hoy a revisar qué levadura está actuando en nuestro corazón. Si la del miedo, la del control, la de la desconfianza, nos invita a recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida, recordar los panes multiplicados, recordar los momentos en que su gracia fue suficiente. Hermanas y hermanos, si esta palabra está tocando tu corazón, no la dejes pasar. Permite que Jesús te pregunte también a ti. ¿Aún no comprendes? ¿Aún no recuerdas? Y deja que esas preguntas se conviertan en una oportunidad para renovar tu confianza. Si este mensaje te ayuda a orar y a fortalecer tu fe, te invitamos con cariño a suscribirte al canal Eco de la Misericordia, a activar la campanita y a caminar con nosotros cada día. Déjanos también en los comentarios tu intención de oración, por ti, por tu familia, por tus hijos, por esa preocupación que hoy te pesa. Aquí oramos juntos, confiando en que el Señor sigue multiplicando el pan y la esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mientras la barca sigue avanzando, el diálogo entre Jesús y sus discípulos se vuelve más profundo. No se trata ya del pan que falta, sino del corazón que no termina de confiar. Jesús les habla con preguntas que buscan despertar la conciencia, no herirla. Les recuerda lo vivido, lo compartido, lo experimentado juntos. Porque la fe se alimenta de memoria, y cuando la memoria se pierde, el miedo toma su lugar. Los discípulos han visto milagros con sus propios ojos. Han tocado los panes multiplicados, han recogido las canastas llenas de sobras, han sido testigos de la abundancia nacida de la escasez. Sin embargo, ahora, en la barca, vuelven a sentirse inseguros. El problema no es la falta de pan, es la falta de confianza. Y eso, hermanas y hermanos, también nos sucede a nosotros. Jesús insiste. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas recogieron? Y luego les recuerda los 7 panes para los 4,000. Cada pregunta es una invitación a volver al corazón de la experiencia. Porque quien recuerda lo que Dios ha hecho, aprende a esperar con esperanza lo que aún no ve. Este evangelio nos muestra que la fe no es automática. No basta con haber visto un milagro una vez. La fe necesita ser cuidada, alimentada, renovada cada día. De lo contrario, incluso después de grandes experiencias con Dios, podemos volver a vivir como si Él no estuviera presente. En nuestra vida diaria también nos olvidamos. Olvidamos cómo Dios nos sostuvo en el pasado. Olvidamos las veces que nos levantó cuando creíamos no poder más. Olvidamos los caminos que abrió cuando todo parecía cerrado. Y entonces, frente a una nueva dificultad, reaccionamos con angustia, como si todo dependiera solo de nosotros. Jesús nos advierte sobre la levadura, porque la levadura actúa lentamente. No se nota de inmediato, pero va transformando todo. Así actúa el miedo cuando no es confrontado por la fe. Así actúa la desconfianza cuando no es iluminada por la memoria de la acción de Dios. Poco a poco va endureciendo el corazón. La levadura de los fariseos es una fe que se apoya en el cumplimiento exterior, pero que no confía de verdad. La levadura de Herodes es una fe que busca seguridad en el poder, en el control, en lo humano. Ambas son peligrosas, porque desplazan a Dios del centro. Y Jesús nos invita a cuidarnos de ellas, a estar atentos, a no permitir que crezcan en nuestro interior. Este mensaje es muy cercano para quienes viven con la preocupación constante por el mañana. Para quienes sienten la responsabilidad de sostener un hogar, de educar a los hijos, de cumplir con el trabajo, Jesús no critica esa responsabilidad. Él mismo trabajó, conoció el esfuerzo y el cansancio, pero nos invita a no vivir atrapados en la ansiedad, a no dejar que la preocupación nos robe la paz. Cuando Jesús pregunta si aún no entienden, no lo hace desde la impaciencia, sino desde el amor.
Es el amor de quien sabe que el otro puede dar más. Es el amor de quien acompaña un proceso, porque la fe es un camino, y en ese camino hay avances y retrocesos. Tal vez hoy el Señor nos está invitando a hacer memoria, a recordar momentos concretos en los que su presencia fue clara, momentos en los que, sin saber cómo, las cosas se resolvieron, momentos en los que alguien llegó con una palabra, una ayuda, una oportunidad. Esos recuerdos no son nostalgia, son alimento para la fe de hoy. La barca sigue avanzando y Jesús sigue con nosotros. Aunque no siempre lo entendamos, aunque a veces nos cueste confiar, Él no se baja de la barca, permanece, y su presencia es el mayor signo de que no estamos solos, de que el pan no faltará, de que su gracia será suficiente. Hermanas y hermanos, este segundo momento del Evangelio nos invita a mirar nuestro interior con honestidad, a reconocer nuestras preocupaciones, pero también a confrontarlas con la memoria agradecida, a no negar el miedo, pero tampoco a dejarnos dominar por él. Pidámosle hoy al Señor un corazón que recuerde, un corazón agradecido, un corazón capaz de decir: ya he visto lo que Dios ha hecho y por eso confío en lo que hará. Porque cuando la memoria se convierte en oración, la fe se fortalece y la paz vuelve a ocupar su lugar. Que esta palabra nos acompañe durante el día, que resuene cuando surja la inquietud, que nos ayude a levantar la mirada y a recordar que el Señor sigue multiplicando el pan, incluso cuando parece que solo hay uno. En este tercer momento de nuestra meditación, Jesús nos invita a detenernos un poco más dentro de la barca, a no pasar rápido por sus preguntas, a dejar que resuenen en lo profundo del corazón, porque no son preguntas lanzadas al aire, son palabras que buscan abrir los ojos del alma. Jesús no está preocupado solo por el pan material, está preocupado por la manera en que sus discípulos están mirando la vida. Les pregunta si todavía no comprenden, si aún no entienden, y esas palabras no nacen del enojo, sino del amor de quien sabe que el otro puede dar un paso más. Jesús ha caminado con ellos, los ha formado, los ha acompañado, los ha visto crecer, pero también sabe que el miedo puede borrar la memoria, que la preocupación puede nublar la fe, que la ansiedad puede cerrar el corazón incluso después de haber visto milagros. Los discípulos están con él, pero siguen pensando como antes. Siguen reaccionando desde la escasez, desde la inseguridad, desde el temor de no tener suficiente, y eso revela algo muy humano. No basta con estar cerca de Jesús físicamente, es necesario permitir que su presencia transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de decidir. Jesús les recuerda las multiplicaciones de los panes no como un simple recuerdo del pasado, sino como una lección viva para el presente. Les recuerda que cuando parecía imposible, hubo abundancia, que cuando había poco, sobró, que cuando confiaron, Dios actuó. Pero ellos, en la barca, siguen atrapados en la lógica del no alcanza. Este evangelio nos confronta, porque muchas veces nosotros vivimos exactamente así. Hemos visto la mano de Dios actuar en nuestra historia personal, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Hemos experimentado su ayuda en momentos críticos. Sin embargo, cuando aparece una nueva dificultad, actuamos como si nada de eso hubiera sucedido. Volvemos a preocuparnos, a angustiarnos, a pensar que todo depende solo de nosotros. Jesús nos muestra que el problema no es tener necesidades, sino vivir dominados por ellas. No es trabajar, planear o esforzarse, es perder de vista a Dios en medio del esfuerzo. Cuando la preocupación se convierte en el centro, el corazón se endurece. Cuando el miedo ocupa el primer lugar, la fe se debilita. Por eso Jesús habla de la levadura. La levadura no se ve, pero actúa. Es pequeña, pero transforma toda la masa. Así es también el miedo cuando no se enfrenta con la fe. Así es la desconfianza cuando no se ilumina con la memoria agradecida. Poco a poco va creciendo hasta que termina condicionando todas nuestras decisiones. La levadura de los fariseos representa una fe rígida, llena de normas, pero vacía de confianza. Una fe que cree saberlo todo, pero que no se abandona a Dios. La levadura de Herodes representa una fe que busca seguridad en el poder, en el control, en lo humano.
Ambas son peligrosas porque desplazan a Dios del centro y colocan al miedo o al orgullo en su lugar. Jesús nos invita a cuidarnos de esas levaduras porque sabe que pueden infiltrarse fácilmente en nuestra vida espiritual. Podemos rezar, ir a misa, cumplir con prácticas religiosas y aún así vivir con el corazón lleno de angustia. Podemos hablar de Dios, pero no confiar verdaderamente en Él. Y eso, poco a poco, va secando el alma. En la barca, Jesús está presente. El pan verdadero está con ellos. Pero los discípulos no lo reconocen. Están tan concentrados en lo que creen que les falta que no valoran lo que ya tienen. Y esta es una de las trampas más comunes de la vida espiritual. Vivir desde la carencia y no desde la gratitud. Cuando vivimos desde la carencia, nada es suficiente. Siempre falta algo. Siempre hay una preocupación nueva. Siempre hay un motivo para la ansiedad. Pero cuando vivimos desde la gratitud, aprendemos a reconocer la presencia de Dios incluso en medio de la dificultad. La gratitud no elimina los problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. Jesús no les pide a sus discípulos que ignoren la realidad, no les dice que no haya que pensar en el mañana, les pide algo más profundo, que no pierdan la fe en medio de la preocupación, que no olviden quién va con ellos en la barca, que no permitan que el miedo sea más fuerte que la memoria de lo vivido con Él. Este evangelio es una llamada a revisar desde dónde estamos viviendo nuestras luchas diarias. Cuando llega una dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Recordamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros o nos dejamos llevar por el miedo? ¿Nos encerramos en la preocupación o abrimos el corazón a la confianza? Jesús nos invita a aprender un lenguaje nuevo, el lenguaje del reino, un lenguaje que no niega la realidad pero que no se queda atrapado en ella, un lenguaje que reconoce la fragilidad humana pero se apoya en la fidelidad de Dios. Un lenguaje que mira el presente con esperanza porque recuerda el pasado con gratitud. Tal vez hoy el Señor nos está pidiendo algo sencillo, pero profundamente transformador. Confiar un poco más. Confiar cuando no vemos el resultado inmediato. Confiar cuando las cuentas no cuadran. Confiar cuando el futuro es incierto. Confiar cuando sentimos que solo tenemos un pan y creemos que no será suficiente. Jesús sigue preguntándonos, con paciencia y amor. ¿Aún no comprenden? Y esa pregunta no es un juicio, es una invitación. Una invitación a despertar de una fe superficial, a salir de una confianza a medias, a permitir que la experiencia con Dios transforme de verdad nuestra manera de vivir. Este tercer momento del Evangelio nos llama a pasar de una fe de recuerdos a una fe de confianza, a dejar de vivir solo de lo que Dios hizo ayer y empezar a confiar en lo que está haciendo hoy, incluso cuando no lo entendemos del todo, a dejar de acumular experiencias pasadas y empezar a vivir desde una relación viva con Él. Pidámosle al Señor un corazón sensible, un corazón que recuerde, un corazón que confíe, un corazón que cuando llegue la preocupación sea capaz de detenerse y decir, Dios ya ha estado conmigo antes y por eso no me abandonará ahora. Que esta palabra nos ayude a sanar nuestros miedos, a purificar nuestra mirada y a vivir con más paz, porque Jesús sigue en la barca y mientras Él esté con nosotros, el pan de la vida nunca faltará, aunque a veces nos cueste reconocerlo. En este último momento de nuestra meditación, el Evangelio nos invita a permanecer un poco más en la barca con Jesús, sin prisa, sin ruido, dejando que sus palabras terminen de asentarse en el corazón. Ya no hay más preguntas explícitas, pero queda una enseñanza profunda que atraviesa toda la escena. Mientras Jesús esté con nosotros, nunca estamos realmente en escasez. La barca sigue su camino, el lago continúa extendiéndose delante de ellos y los discípulos avanzan con todo lo que son, con su fe frágil, con su memoria incompleta, con su confianza todavía en proceso. Jesús no se baja de la barca, no se distancia, no los deja solos por no haber comprendido. Él permanece. Y esa permanencia es el centro de todo el Evangelio. Muchas veces pensamos que Dios se aleja cuando fallamos, cuando dudamos, cuando no entendemos. Pero este pasaje nos muestra lo contrario. Jesús sigue caminando con sus discípulos, incluso
cuando no logran captar el sentido profundo de sus palabras. Porque la fe no es un examen que se aprueba o se reprueba, es un camino que se recorre paso a paso. Este evangelio es un consuelo grande para nuestro corazón, porque nos recuerda que Dios no se cansa de nosotros, no se cansa de nuestra lentitud, de nuestras preguntas repetidas, de nuestras recaídas en el miedo. Él sabe que crecer en la fe toma tiempo. Sabe que el corazón humano necesita aprender a confiar una y otra vez. Tal vez hoy, al escuchar esta palabra, podemos reconocernos fácilmente en los discípulos. También nosotros hemos caminado con Jesús durante años. También hemos visto su acción en nuestra vida. También hemos experimentado momentos de gracia, de ayuda inesperada, de consuelo profundo, y aún así, cuando llega una nueva dificultad, volvemos a preocuparnos como si estuviéramos solos. Nos preocupamos por el pan de cada día, por el trabajo, por la salud, por el futuro de nuestros hijos, por la estabilidad del hogar, y esas preocupaciones son reales. Jesús no las niega ni las minimiza, pero nos invita a no permitir que ocupen todo el corazón, a no dejar que nos hagan olvidar su presencia fiel. Cuando el miedo ocupa el centro, la fe se vuelve pequeña. Cuando la preocupación domina, la memoria se apaga. Pero cuando recordamos que Jesús está con nosotros, algo cambia. El problema sigue ahí, pero ya no estamos solos frente a él. La carga no desaparece, pero se vuelve más llevadera. Jesús nos enseña que la verdadera seguridad no está en tener muchos panes, sino en saber quién va con nosotros en la barca. Porque incluso con poco, Él puede multiplicar, incluso en la incertidumbre, Él puede sostener. Incluso en la noche, Él puede guiar. Este evangelio nos invita a vivir una fe más serena, una fe que no dependa solo de lo que vemos o sentimos, una fe que se apoye en la fidelidad de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Una fe que recuerde lo que Él ha hecho para confiar en lo que sigue haciendo aunque no lo veamos de inmediato. La memoria espiritual es un regalo que debemos cuidar. Recordar las multiplicaciones de nuestra propia historia. Recordar las veces que Dios nos sostuvo cuando parecía imposible. Recordar los momentos en los que una puerta se abrió cuando todo estaba cerrado. Esa memoria no es nostalgia, es alimento para la fe de hoy. Jesús nos invita a vivir desde esa memoria agradecida, porque quien agradece aprende a confiar, y quien confía aprende a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe que su vida está en manos de Dios. Este último tramo del Evangelio nos llama a revisar desde dónde estamos viviendo nuestras preocupaciones, desde el miedo o desde la fe, desde la carencia o desde la gratitud, desde el control o desde el abandono confiado. Son preguntas que no buscan culpabilizarnos, sino ayudarnos a crecer espiritualmente. Jesús no nos pide una fe perfecta, nos pide una fe sincera, una fe que, aún con dudas, se atreva a confiar, una fe que, aún con temores, siga caminando, una fe que, aún con poco pan, reconozca que Él es el pan de la vida. En este evangelio descubrimos que el verdadero milagro no es solo la multiplicación del pan, sino la transformación del corazón, pasar del miedo a la confianza, de la queja a la gratitud, de la ansiedad a la paz. Y ese milagro no ocurre de golpe, ocurre en el camino, caminando con Jesús. Hermanas y hermanos, hoy el Señor nos invita a una oración sencilla pero profunda, una oración que no pide cosas, sino que se abandona. Una oración que dice: Señor, aquí estoy, con mis preocupaciones, con mis miedos, con mi fe pequeña. Quédate conmigo en la barca. Enséñame a confiar más. Pidámosle que nos conceda un corazón dócil, capaz de recordar su fidelidad. Un corazón que no se endurezca ante la dificultad. Un corazón que no olvide que Dios siempre ha estado y siempre estará. Que aprendamos a vivir cada día con esta certeza. Jesús está con nosotros. Aunque el mar se agite, aunque el viento sea fuerte, aunque el pan parezca insuficiente, su presencia es suficiente. Su palabra sostiene. Su amor no falla. Llevemos esta palabra a nuestra vida diaria. Recordémosla cuando la preocupación aparezca sin avisar,
Volvamos a ella cuando el miedo quiera dominar el corazón. Permitamos que nos recuerde quién camina con nosotros y hacia dónde vamos. Y si este espacio de oración ha sido para ti un apoyo, un consuelo, una luz en medio de tus preocupaciones, te invitamos a seguir caminando con nosotros en el canal Eco de la Misericordia. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada día en la escucha del Evangelio y en la oración compartida. Déjanos también tu intención de oración en los comentarios, por ti, por tu familia, por tus hijos, por esa situación que hoy te pesa en silencio. Aquí oramos juntos, confiando en que el Señor sigue multiplicando el pan de la esperanza y fortaleciendo la fe de su pueblo. Que el Señor bendiga tu vida, te conceda paz en medio de la inquietud y te regale un corazón que confíe cada día un poco más, porque mientras Jesús esté en la barca, nunca estaremos solos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.